Bueno, hermanos, pasamos a la segunda pregunta, que dice, explique cómo el concepto científico y universal de Dios para el siglo XXI, demostrado por IES, perfecciona la filosofía teológica del concepto del deísmo del siglo XVIII, frente a creencias del teísmo, panteísmo, agnosticismo y ateísmo. Bueno, está abierta la pregunta para poder contestar. ¿Me permites, mi queridísimo hermano Raúl? Hermano Marco Antonio, por supuesto, adelante. Sí, en verdad es una parte muy importante esta, se puede decir, base científica que nos da cómo IES puede explicarnos respecto a lo que se pensaba en el siglo, en esa parte del siglo XVIII, ¿no? Sí, y lo que ahora podemos pensar en este siglo XXI, ¿no? Realmente es algo extraordinario, ¿no? Porque trata de algo tan importante de lo que ha pasado en ese periodo y lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con la parte de nuestras creencias sobre el Dios, sobre el ser superior, sobre el Dios. ¿Y qué pasaba con esa idea que se tenía, esa filosofía del deísmo, ¿no? De ese siglo XVIII, ¿no? Sí. Cómo ha ido evolucionando hasta llegar ahora, ¿no? En ese siglo, en esa filosofía del deísmo, bueno, tenían una postura muy diferente a la que tenemos nosotros ahora, ¿no? Tal vez lo que nos dice Yes es que era una postura muy pasiva, ¿no? Muy centrada en algo que estaba arraigado, ¿no? En muchos frentes, ¿no? Como el teísmo, panteísmo, el agnosticismo y todo el ateísmo en sí, ¿no? El deísmo pues que estaba en esa época en boga, pues el científico de la ciencia era Newton, ¿no? Esos siglos que imperó todo su filosofía científica, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que ahora IES tiene respecto a lo que es Dios y todas sus leyes universales físicas y espirituales que han venido dándonos sobre esa base, ¿no? Racional, sobre todo, de la que es la trascendencia del ego, ¿no? Trascender el ego. ¿Para qué? Nos dice IES. Porque tenemos que erradicar esa pobreza que tenemos todos en un momento dado. Pobreza espiritual. Justamente para eso estamos en este diplomado, para trascender el ego. Porque si seguimos sosteniéndonos con el ego, seguiremos siendo pobres espiritualmente. Entonces, el deísmo de esa época no tenía una relación con lo divino, ¿no? Prácticamente, ¿no? Tenía muchos problemas trascendentales, existenciales, de creencias, ¿no? Y tampoco por eso que no tenía en ningún momento ética por ello, ¿no? Porque por tener ese problema existencial, no encontraba, no demostraba, no había esa ética y esa moral que tenemos que tener nosotros los espirituales, ¿no? Espiritualistas, una absoluta ética y moral.
Y es ahí, hace un rato hablé del Internet espiritual, ¿no? Es ahí donde se perfecciona esto, ¿no? Ahí contrasta ese deísmo de ese siglo con lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Para tener ese Internet espiritual del bien, que nos va a permitir, queridos amigos, una conexión, pues, porque por eso le he llamado hoy es Internet espiritual, porque la Internet nos conecta con todo, pues, ¿no? Nos conecta con, sabe Dios, con todo lo que podemos hacer con el Internet. Y entonces, ¿cómo no tener un Internet espiritual del bien, ¿no? O sea, para poder conectarnos. ¿Y con quién queremos conectarnos? Con el Creador, principalmente, ¿no? Y también con todos esos seres que nos habla ahí, ¿no? Esos seres espirituales, superiores, que tenemos que tener como guía, como ejemplo, ¿no? Como fuentes divinas, ¿no? O sea, es una cosa muy increíble, ¿no? Que podemos tener esa posibilidad. Entonces, tenemos, eso ha sido pues una cosa increíble de que hemos proporcionado un frente contra el teísmo, ¿no? Porque también el teísmo habla de un Dios personal, ¿no? Y trascendente, ¿no? Propone eso, ¿no? ¿Qué es lo que propone y es? Que mientras que el teísmo dice, Dios tiene una forma, nosotros lo podemos ver, tiene una forma humana, o sea, hemos formado a un Dios perfecto, divino, bonito, hermoso, ¿no? Bajo la imagen y semejanza nuestra, ¿no? O sea, hemos creado un Dios a imagen de semejanza nuestra, y no al revés, ¿no? Que debería ser el origen de ese Dios que nos ha creado, de darnos a nosotros esa posibilidad de que Él se manifieste, ¿no? Pero ha sido al revés. Entonces eso es el teísmo, ¿no? Esa visión que le ha dado de hombre, ¿no? Y le ha dado ese hombre, inclusive, no sé si recuerda, doctor Petronio, que hemos tenido una serie de, no discusiones, sino de conversaciones respecto a lo que yo soy muy católico, creyente, que tengo un ser superior, un Dios, una imagen, pero he ido evolucionando en esas ideas, ese pensamiento, esa imagen, no es más que otra cosa que está dentro de mi mente, pero no tiene una forma, una figura. Yo puedo ver a una persona, puedo pensar que él es un Dios que tiene dentro de él, que es parte, puedo pensar eso, pero decir que es un Dios como nosotros, eso es muy distante, ¿no? Entonces eso define pues cómo nosotros podemos tener una mente espiritual que podíamos darle una imagen a ese todo, ¿no? Ni siquiera eso, ni siquiera podemos darle una imagen, porque no necesita, ¿no? No necesita tener una imagen. Simplemente necesitamos tener una creencia divina y tener esa conexión espiritual con Él. Y así las demás partes que nos habla el panteísmo, el agnosticismo, ¿no? O sea, siempre tratando de identificar a Dios con una manera diferente, ¿no? Dándole al mundo un concepto diferente, ¿no? Sin embargo, y siempre ante esas ideas, estos pensamientos, siempre tiene una sola visión sobre el Creador y el Receptor universal. Siempre distinguiéndose que hay una causa que nos habla de algo invisible, ¿no es cierto? Que es algo invisible.
y un efecto, ¿no, doctor? Que es algo ya más visible, ¿no? O sea, que sí lo podemos palpar, tocar. Es la creación, porque la causa es Dios. ¿Y el efecto qué cosa es? Nosotros, ¿cierto? Y el agnosticismo, doctor, o sea, queridos amigos, todos sabemos que es ser agnóstico, ¿no? Simplemente que no conocen a Dios, nada más. Ellos no conocen a Dios. Ese es el agnosticismo, no conocen a Dios. Pero nos da pues esa parte ese perfeccionamiento que nos da y que nos hace posible tener la posibilidad de científicamente haber demostrado que sí conocemos a Dios. Bajo el criterio siempre racional, ¿no? De llegar justamente en el efecto a tener una santidad, ¿no? Bajo las leyes holísticas, esas leyes que nos están dando a conocer, que tenemos esas leyes. Entonces ese concepto de Dios, básicamente enfocado, hay una palabra que siempre me acuerdo, que es el altruismo, ¿no? Que debemos tener esa parte muy importante. El altruismo es la esencia de la espiritualidad. Y qué no hablar de los ateos, ¿no? Simplemente el ateo, yo respeto a todos estos pensamientos, ideas y creencias. Yo respeto a un ateo, discrepo, no comparto con lo que dice, respeto a lo que dice, pero no lo comparto. Ellos simplemente dicen que Dios no existe, ¿no? No hay un Dios ni religioso ni nada por el estilo, ¿no? Que no hay ninguna prueba ni nada que demuestre que existe Dios. Para nosotros eso es un absurdo, ¿no? Es un absurdo pensar, creer que nosotros los humanos hemos venido de algo fortuito, de la nada, de un Big Bang que sí se dio porque sí, ¿no? Y que estamos acá por la gracia divina de nada. O sea, no, ¿cierto? O sea, esa parte sí es totalmente errónea, ¿no? ¿Cierto? Y finalmente, doctor Petronio, queridos amigos, es muy sensible esta parte de lo que nos ha enseñado el profesor Petronio con respecto a estas creencias y a la perfección que debemos tener bajo la paraguas del creador del todo y el creador universal. Eso es todo, doctor Petronio. Muchísimas gracias, Marco Antonio. Claro que para los que están tomando el diplomado en este año recién, todavía no han visto cuáles son las leyes espirituales que han sido mencionadas muchas veces, tanto por Diego, creo, como lo has hecho tú también. Pero estoy de acuerdo. Las leyes son algo fundamental y es la partida para una salida a la pobreza espiritual que de alguna forma u otra todos tenemos un poco. Hay otros que tienen más pobreza y hay otros mucho más pobreza, pero incluso nosotros, incluyendo al que habla, pisos de pobreza que hemos tenido que convertir con el simbre en riqueza espiritual. Bueno, volviendo un poquito a la pregunta número 2, quiero hacer simplemente claridad en que el enfoque que hemos dado en el cuadro donde tenemos el deísmo en el centro, arriba tenemos al teísmo,
A los lados están el agnosticismo y el panteísmo, y abajo está el ateísmo. Es un cuadro que enfoca no religiones ni antirreligiones, o sea, no enfoca el teísmo como una religión, sino como una filosofía teológica. Igual hay otra forma de teología, de filosofía teológica dentro del deísmo, y igual dentro del panteísmo. O sea, no son religiones los que estamos nosotros enfocando, sino son filosofías teológicas. Y obviamente hay una que niega todo, que es el agnosticismo, y hay otra que se lanza en riestre contra el teísmo, que es el ateísmo. El ateísmo niega al Dios religioso. Bueno, pero dentro de esto es bueno que hayamos hecho ese proceso de desarrollo, de conocer el deísmo original del siglo XVIII con el aporte inicial de Voltaire o Voltaire, para quienes no conocen bien la palabra o el apellido. Fue el principal promotor de esta filosofía teológica del deísmo en el siglo XVIII. Obviamente me quito el sombrero con Voltaire porque él fue también el creador del racionalismo. Bueno, no sé si creador, pero un seguidor y un defensor del racionalismo, porque detrás de esto podría estar Hobbes, podría estar Locke, bueno, podrían estar otros filósofos un poco anteriores a Voltaire o contemporáneos a él. De todas maneras, el deísmo fue en su origen una manera de decir Dios existe, pero lo podemos probar científicamente. Los ateos dijeron, con todo lo que se sabe en el siglo XVIII y en el siglo XIX, no se ha podido probar eso. Nadie ha podido probar científicamente la existencia de Dios. Entonces yo como ateo diría que Voltaire fracasó. Pero con el desarrollo de la ciencia en todas sus disciplinas, en el siglo XX en especial y en el XXI, ya tenemos mejores herramientas conceptuales científicas que Voltaire no tuvo y que quien les habla ha utilizado para crear una filosofía teológica que llamamos deísmo del siglo XXI. No religión, obvio, no estamos hablando de religión, estamos hablando de filosofía teológica. Y dentro de este orden de ideas, pues ahora sí podemos decirle al ateísmo, usted ya no tiene argumentos para negar la existencia de un Dios creador, receptor, universal, bajo conceptos científicos probatorios. Y lo mismo le podemos decir al agnosticista.
que no cree en causas finales. Ahora hay que decirle a ellos, es necesario que crean que hay causas finales, porque hay una prueba científica hecha y es que hay un creador y que hay un receptor universal. Entonces, tomando en cuenta esto, es que podemos decir que el creador no debe confundirse con la creación. La creación proviene del creador, pero no podemos decir que el creador está en cada criatura, que es lo que sostiene el panteísmo falazmente. La creación no puede contener al creador. La creación es el resultado que ha hecho el creador. Entonces, allí cae un poquito, así como dijimos que Voltaire no tenía los conceptos que tenemos ahora, también podemos decir que Spinoza, que es el principal líder del panteísmo, también ya hoy en día, si conociera lo que conocemos, nos daría la razón. El panteísmo no tiene razón de ser. Entonces, esta nueva forma de filosofía teológica que presenta y es como deísmo del siglo XXI, ya puede erradicar los argumentos del panteísmo también. Y con respecto a la filosofía teológica del teísmo, ya hemos visto que respetamos las creencias de cada quien, pero que han sido impuestas bajo una fe ciega, dogmática, y también anulando el crecimiento de la verdad, siendo que el mismo Jesús de Nazaret dijo, la verdad os hará libre. Y sin embargo, las religiones no fomentan el crecimiento de la verdad, solamente la humildad, la obediencia y el seguir como miembros de un rebaño al pastor de la iglesia que los conduce hacia unas metas que ya hoy en día están en serias dudas, como son las metas de el cielo, el purgatorio, el infierno, como lugares. Y obviamente la Real Academia, no es real, es la Academia, la Pontificia Academia de las Ciencias influyó en el Papa Juan Pablo II para que él llegara a estas conclusiones. Obviamente hay un cisma muy grande hoy en día que se está evidenciando en la iglesia. Hay muchos podcasts en YouTube, algunos no tan creíbles y otros más verídicos o más creíbles, que hablan de la obra que León XIV está tratando de reformar en la iglesia. Y una de las reformas más grandes han sido 7, que incluye la eliminación de necesariamente hacer penitencia, recibir la Eucaristía. O sea,
La penitencia debe hacerse en el interior de cada quien, pero no en un cubículo para que lo escuche el confesor. También eso lo dijo, según estos podcasts, el propio León XIV. Además de eliminar otros ritos como el agua bendita, como los inciensos y otras cosas más. En total son 7, pero el más importante es este que les digo, de la penitencia. Entonces, el teísmo como filosofía teológica adolece de algo que ya lo dijo Marco Antonio: hemos creado a imagen del hombre a Dios. Y dentro de esa imagen, más que física, lo más dañino es darle ego a Dios. Porque Dios no puede tener ego, no puede ser iracundo, no puede ser que exija que lo adoremos, que le demos gracias. Dios está por encima de todo eso. Él es perfecto, Él no necesita nada de nosotros. Y tampoco es castigador. Y ahí la Iglesia incluye una cantidad de contradicciones, porque mientras el Antiguo Testamento habla de muchos castigos, el Nuevo Testamento habla de la misericordia infinita de Dios, que lo perdona todo. Entonces, hay muchos cambios que hay que hacer y hay que esperar qué pasa con León XIV, que está apenas haciendo los primeros pininos de cambios, donde ya hay muchos cardenales, entiendo a algunos octogenarios que se oponen y que le están haciendo algún tipo de mala atmósfera a León XIV. Bueno, por eso digo que las religiones son algo en donde IES no debe meterse. Nuestra corriente es filosófica, teológica y también filosófica, ética y moral. Allí es donde están las leyes, allí es donde está el vector universal del altruismo que Marco Antonio acaba de mencionar. Y obviamente el vector del karma, que también es universal porque viene de las palabras de Jesús: esto mismo que sembrares, eso mismo cosecharás. O de Hermes Trismegisto: no hay efecto sin causa. Entonces estamos hablando de una cantidad de posibles cambios profundos que las religiones deben hacer, todas, sobre todo las 3 grandes religiones monoteístas que le dieron ego a Dios y que con eso causaron un daño tremendo, porque ignoraron la posibilidad de despertar al yo superior o simbre, que es el único capaz de trascender el ego. Y Marco Antonio también habló de trascender el ego. Tenemos que trascender el ego, pero ¿con qué? Con el simbre. Y entonces, cuando vamos a dotar de herramientas al mundo entero para que puedan hacer lo que todos debemos hacer para poder obtener metas, que los valores, que las diferentes propuestas éticas de los grandes intelectuales y religiosos del pasado
Escribieron, pero nunca dijeron cómo hacerlo, con qué hacerlo. Simplemente dijeron, hay que hacerlo. Y desgraciadamente, el mundo entero en sus diferentes instituciones hablan del qué hacer, pero nadie se atreve a decir cómo hacer lo que hay que hacer, excepto inteligencia espiritual. En este diplomado hemos empezado a responder cómo hacer lo que debemos hacer. Entonces ya dejamos de estar mirando el espejo retrovisor del pasado para citar y llenarnos de citas de qué hacer. Lo que dijo tal o cual filósofo, lo que dijo tal otro, lo que dijo tal santo, lo que dijo tal intelectual, lo que dijo tal presidente. ¿Qué hacer? Todo el mundo dice qué es lo que hay que hacer, pero nadie dice cómo hacerlo. O si lo dicen de una manera esotéricamente superficial. O incluso entran en un círculo vicioso para hablar de formas dogmáticas para lograr hacerlo. Entonces, esa es la gran diferencia de lo que estamos haciendo.